Bienvenidos a Contrapuntos. Me da mucho gusto recibir hoy a Félix Ovejero. Félix, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la encantado de invitación. estar en esta casa que sigo con mucha atención. Muchas gracias. Acabas de publicar un libro importante, La invención del agravio, nacionalismo y crisis de la democracia española, en Alianza Editorial, en el que inevitablemente vuelves al nacionalismo catalán, ¿no? Hay una reflexión tuya, no sé si en el prólogo, que compartes con algo que yo le he escuchado varias veces a Arcadio Espada, y es esta losa que tienen que cargar las mentes más lúcidas de Barcelona, de Cataluña en general, para luchar contra este enemigo que es muy endeble intelectualmente, pero omnipresente, ¿no? Y es una lamentación de que te obliga inevitablemente a estar volviendo al tema del nacionalismo. Es así, ¿verdad? Sí, es un infatigable raca-raca que requiere repetir las objeciones, a las cuales nunca replican, porque rehuyen el envite, ¿no? Creo que soy el único catalán que no ha entrevistado en la contra de La Vanguardia nunca. Allí tengo no sé cuántos libros. O sea que es increíble teniendo... Desaparece, no, lo explica y es razonable y lo puedo entender, pero sí hay una omisión no hay una crítica, no hay un argumentario, sino que se rehuye cualquier discusión. Sucedió con las balanzas fiscales cuando entraron los especialistas que sabían, y ha sucedido con muchos de los argumentos que Arcadi y yo, y entre otros, hemos aducido. Desde luego hablaremos de la actualidad, de la amnistía y demás, pero en ese escenario de permanente chantaje del nacionalismo al gobierno central o al gobierno de España, ha aparecido un elemento nuevo, muy desconcertante para aquel que no conozca el nacionalismo, ¿no? Y es el discurso inapelablemente, sin miedo, xenófobo de Silvio Orriols. ¿Qué significa su aparición? Eso, que es como experimento, si no tuviera consecuencias políticas, intelectuales, muy interesante, porque desnuda el revestimiento de progresía con que se ha tratado de recubrir un argumentario que esencialmente es racista. A ese momento de duda es porque está en algún sentido controlado empíricamente. Voy a recordar un experimento realizado recientemente por un sociólogo español, entre otros, investigando con un equipo de Oxford, y es que se presentaron los mismos currículum, todos nacidos en Barcelona, es decir, todos catalanes, unos con el mismo nivel de catalán, XXL, el grado de exigencia, solo que unos tenían apellidos García, Pérez, Martínez, López, que son los más frecuentes en Cataluña, y otros, los 7 apellidos catalanes según el criterio estándar. Pues bien, lo que sucedió es que trataban a todos estos que tenían apellidos españoles como si fueran extranjeros. Es decir, que ya no es un criterio étnico-lingüístico, es un criterio estrictamente racial, ¿no? Y eso, que hasta ahora lo habían ignorado, que decían que era un problema de integración, pues revela que estamos ante un argumentario serio, bueno, un argumentario no serio intelectualmente, pero ese es el núcleo. Entonces, durante mucho tiempo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la contaminación que ha afectado a nuestra izquierda, nuestra deplorable izquierda, Cataluña se ha vestido como a la vanguardia del pensamiento, como el puente hacia Europa durante tantos años en el franquismo, y lo que es el puente a las cavernas, ¿no? Entonces, a Orriols, poco a poco, y las encuestas electorales son reveladoras de que se está extendiendo, porque les ha dicho, atreveros a pensar lo que hasta ahora os habíais prohibido pensar. Y está subiendo como la espuma. Ayer me hablaban de una encuesta en donde es el primer partido dentro de un enorme equilibrio entre todos ellos, pero el que ya está en cabeza. Es que es una forma de fuera máscaras, ¿no? Sí, sí. Y muy en sintonía con la extrema derecha, que hoy pone en el debate público lo que se decía solo en privado y con vergüenza, ¿no? Sí. En eso también, de nuevo, yo que me considero una persona de izquierdas, incluso diría de izquierda radical, y creo que hay razones para serlo, pero podemos quizá luego volver sobre el argumentario ese. Lo llamativo de todo esto es lo que te apuntaba, que ahí ese argumentario se ha acabado, porque nos están diciendo, en parte porque esa izquierda sostuvo con malas razones, incluso principios que podían ser razonables, pero lo ha sostenido con prohibiciones, con prejuicios, con no te atrevas a pensar, el woke que todos hemos padecido,
Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien te viene a decir, oye, es que eso que me están diciendo lo único que hacen es prohibirme, entonces aparece la fiera, te sueltan las bridas y es lo que ha pasado, ¿no? Yo escribí, cuando volví de Chicago en el 91, en el 92, un artículo en Claves hace muchos años, cuando había el Rose Perot, no sé si lo recuerdas, que fue un fenómeno pre-Trump, y yo dije, esto puede llegar a pasar, y creo que es la única vez que habré acertado en predicciones políticas, pero por supuesto, hay una especie de silencio compartido, sostenido en la intimidación, y como uno de los núcleos que nos habitan es una bestia racista, porque eso está entre nuestras dimensiones, también otras generosas, altruistas, somos muchas cosas, pues en el momento en que eso se ha soldado, pues por supuesto, y además me ha eliminado premisas intermedias, no tengo que hacer un argumentario sofisticado, fuera, y ahora ya están reclamando varios apellidos, no un catalán recién llegados, ¿no? Y esto es un problema de todos los españoles, que esto a veces cuando estamos fuera de Cataluña se olvida, porque estamos discriminando dentro de su propio país a un conjunto de ciudadanos que no pueden acceder a posiciones laborales por requisitos estrictamente étnico-lingüísticos, siendo competentes para realizar las actividades. En esta primera respuesta abres ya muchos de los aspectos que yo quería tratar en la conversación. Perdón, y podremos no, al contrario, irlos abordando con cierta pausa, ¿no? En el libro lo que te interesa primero es desmentir el relato nacionalista, que se ha vuelto una especie de verdad inapelable en la que todos acaban encajando, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería la esencia de esa mentira central? Esa se sostiene en dos pies, uno étnico, uno cultural lingüístico, según el cual ha habido una represión especialmente concentrada en el catalán y en la cultura catalana, y el otro en una cosa que es grotesca inmediatamente, que es una explotación económica. Digo que es inmediato porque Cataluña está entre las regiones más ricas. Durante el franquismo fue una situación privilegiada porque se ampara una clase obrera desarmada, una ausencia de sindicatos y que la idea de ciudadanos no existía. Entonces la gente acudía, como acudía mi familia, desarmada, entonces esa situación se la encontró. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que ese discurso fue extendido, y ahí es una zona más conjetural del libro, por una parte de la izquierda comunista, en particular por los más, ya por economizar, pijos catalanes, ¿no? De un grupúsculo que se llamaba Bandera Roja, que muchos de ellos han sido muy influyentes en el conjunto de la construcción del pensamiento en España. En el país hay varios de ellos, se podría rastrear los nombres, ¿no? Que han jugado parte en la construcción de ese relato. Entonces la izquierda le dio curso de naturaleza legítimo a ese tipo de pensamiento, lo inoculó dentro de la conciencia moral española, y como nuestra derecha siempre ha estado acomplejada, porque sí que es verdad que la izquierda, por su propio protagonismo en la lucha antifranquista, no olvidemos, por cierto, que el programa de reconciliación nacional se dice en el 57 por parte del Partido Comunista de España, diciendo olvidémonos de la guerra civil, ¿no? Aquellos versos de Celaya, olvidémonos de los muertos y esas cosas, ¿no? Y sin embargo esa izquierda de pronto empieza a extenderlo. La derecha acomplejada y siempre dando traspiés en lugar de hacer una batalla de las ideas, pues lo fue aceptando y se ha convertido en parte de la axiomática moral de este país. De tal modo que en España ser moderado es acercarte a quien quiere destruir la comunidad política, ¿no? Y esto es muy serio, porque es que se ha podido decir en sede parlamentaria que es que a mí los intereses generales de España me traen sin cuidado, como dijo la señora de Junts. Claro, eso es el antiargumento parlamentario por excelencia. Y eso no solo entonces, ¿qué ha sucedido? Que cuando se ha convertido la descripción según la cual hay un conflicto territorial, entonces ha habido dos respuestas. Una, la izquierda radical torpe, bueno, primitiva, que dice no hemos dado una respuesta suficiente, aquí lo que hace falta es un derecho a la autodeterminación, y otra, que es la que más me duele, y esto en parte es la conclusión más desazonadora del libro, también por parte de los constitucionalistas. Dijeron, el Estado de las autonomías es la respuesta a un problema. Y yo lo que trato de decir a lo largo del libro es que el problema no es el llamado conflicto territorial, el problema es el nacionalismo que ha inventado un supuesto conflicto territorial. Del mismo modo que no hay un conflicto racial, hay una cosa que es el racismo, que es el problema ideológico que hay que combatir, no un conflicto racial. De hecho, efectivamente, la última parte del libro es la explicación de cómo la Constitución del 78 incorpora el problema en lugar de la solución en su texto, digamos, programático. Pero volviendo un poco
al relato, en La razón en marcha, el libro que hiciste junto con Julio Valdeón, de conversaciones guiadas por él, que me parece un libro hermosísimo. Yo disfruté y muy valioso. porque es un gran amigo. Cuentas un poco, con prudencia, pero con mucha valentía, la historia de tu familia, ¿no? Y la traigo a colación aquí porque si hay algo que puede sonar realmente inaceptable del nacionalismo, es que vuelve a los oprimidos del pasado y del presente, a los que llegaron a ganarse la vida, en los opresores, ¿no? ¿Cómo se da esa...? Esa es otra de las piezas que poco a poco hemos ido aceptando dentro del conjunto casi del léxico nacional. Mi familia es una familia que llega con los planes de desarrollo, ¿no? Yo vivo en un piso patera tempranamente, y siempre con una sensación heredada, que el franquismo ha explotado mucho, el nacionalismo ha explotado mucho el franquismo, que no éramos ciudadanos, porque no éramos ciudadanos en un país no democrático. Claro. Entonces tú llegas y estás desprovisto de derechos, y bueno, entonces tienes como que agradecer al señorito que te esté dando trabajo. Yo en mi familia he escuchado más de una vez que hay que darle las gracias a los catalanes, que gracias a ellos hemos conseguido trabajar. Y date cuenta que se llega a decir, los emigrantes, nadie dice que emigra a Madrid porque está en su propio país. Y esa conciencia de ausencia de derechos todavía se repite en las estelas generacionales, ¿no? Es asombroso, pero tú vas a los hospitales de los barrios, pues son puramente obreros, y todo está en catalán, estás excluido. García Figueroa, que es un amigo y catedrático de filosofía del derecho, lo cuenta cuando su padre estaba agonizando en Mataró, el hombre con catalán precario, o sencillamente, que además en esos momentos no estás para afinar con sutilezas lingüísticas, y la doctora tratándolo, hablándole en catalán, en un hombre que está en una situación complicada, ese desprecio sostenido a ese conjunto de ciudadanos, ¿no? Y eso lo ha heredado porque la idea de ciudadanía no ha existido, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo daba la impresión de que, date cuenta que se votaba al PSOE en las generales y se votaba a los nacionalistas, porque es que nosotros no somos de aquí, estos son los de aquí, estos... Y lo hemos adoptado, se habla del grupo catalán, del grupo vasco, oiga, y nosotros, que somos mayoría, en Cataluña, nunca está de más recordarlo, el 55% de los catalanes tenemos como lengua materna el español, que es la lengua común de todos los catalanes. Y si quisieran evitar discriminaciones, tendríamos que trabajar con la lengua común, ¿no? Y en el País Vasco ya no hablemos, que el euskera lo hablan 4 gatos, ¿no? Y sin embargo, los impuestos, y además es que son los privilegiados económicamente, ¿no? Un menudo grupo opresor que se va a vivir a los suburbios y los oprimidos están en San Gervasio, que es el equivalente al barrio Salamanca, y estas cosas, ¿no? Y dice, pues qué torpeza, además de miserables son tontos. Me quiero poner en la piel de ese doctor que ante un obrero agonizante insiste en su dogma de que tiene que hablar en catalán, ¿no? ¿Qué le han dicho para que actúe de esa manera? Porque me niego a pensar que es el ejemplo de una mala persona. No, sino yo nunca es el ejemplo de una manipulación y de algo muy peligroso, es que cuando te crees una verdad moral superior, la aplicas sin importar las consecuencias, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hace a ese doctor sentir que está actuando éticamente en esa situación? Bueno, un argumentario relativamente simple, porque desmontar las falacias es más trabajoso que sostenerlas, ¿no? Claro. Entonces tú dices, hay una lengua que es la identidad de Cataluña, la lengua está en peligro y por tanto hemos de protegerla. Y luego hay un sistema de incentivos, es decir, la vida, que eso es lo que ha comprado a la élite universitaria, bueno, a la élite universitaria que cada vez es menos élite precisamente por eso, por una sencilla razón, y es que tú tienes abiertas unas posiciones de acceso, de presencia social. Luego quizá hablemos de lo que ha sucedido con la historiografía, ¿no? A diferencia del País Vasco, la historiografía catalana, todo el trabajo de documentación que yo he realizado es un trabajo indirecto casi siempre, ¿eh? O sea, yo obviamente no soy historiador, pero lo ha hecho gente que son aficionados, que están fuera y excluidos de la academia precisamente por eso mismo, ¿no? En particular una amiga de Facebook, que además, fíjate, que se llama María Ortigosa, me proporcionó buena parte del recordatorio de las publicaciones que han existido durante todo este tiempo en euskera y en catalán, y describe muy detalladamente todo ese tipo de situaciones. Eso lo han hecho freelance, nadie estaba en la academia.
hace unos años, esto creo que lo contaba en La Razón del Marcha, yo juego a fútbol 2 o 3 veces a la semana, que a pesar de esta barriga, y juego con los economistas de la Pompeu. Los economistas de la Pompeu hablan inglés, pero son gente de aquí y de allá, ¿no? Bueno, pues ellos, claro, al principio les dijeron, no os vamos a pedir el requisito del catalán, porque si no, no va a venir nadie. ¿Qué sucede ahora? Les ponen casi un prompter, hacen el paripé, y entonces le permiten ingresar en el circuito elegido. Yo me negué a decir que sabía catalán y tengo una situación, soy un funcionario, pero mi vida académica en parte ha estado condicionada por eso. Entonces estos sistemas de incentivo y luego mecanismos psicológicos tradicionales, cuando tú haces disonancias cognitivas, cuando tú haces algo mal sostenidamente durante un tiempo, lo tienes que creer y entonces es muy difícil escapar de ese círculo, ¿no? Digamos. Pero mira, te voy a decir, yo cuando voy al médico miro siempre los apellidos. Haces el proceso inverso, ¿no? Porque bueno, mi salud en manos de algunos, vete a saber si me conoce. Claro, hay un tema y es que tú has estudiado, digamos, las marcas de hispanidad o españolidad en Cataluña y demuestras que son comunes al resto de España, ¿no? Sí. Tiene que ver con la lengua, tiene que ver con los apellidos, tiene que ver con ciertos hábitos heredados, con cierta forma de mirar el mundo y cómo hay una homogeneidad mucho más amplia en el concepto español de lo que se suele pensar o del relato que se hace, ¿no? Y ahí la única marca distintiva real es la lengua, ¿no? ¿Por qué la lengua es tan incómoda? ¿Por qué la lengua es tan... ¿por qué está en disputa? Mira, hay dos. En efecto, yo he mirado bueno, de nuevo, yo no soy un investigador empírico, yo me dedico más a la filosofía política y a mostrar la anatomía de la calidad de los argumentos. Pero bueno, aquí eso supone que has de comprobar las afirmaciones empíricas que tratas de hacer. En España, las 2 ciudades con más identidad propia son Huesca y Lugo, porque allí se ha ido todo el mundo y queda la quinta esencia. Todo lo demás es un puro mestizaje. Hemos ido de aquí para allá. Yo creo que durante mucho tiempo el mayor movimiento demográfico que hubo en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue el que hubo aquí, cuando la gente fue del campo a las ciudades, del campo a las ciudades a buscar, a ganarse la vida en su propio país y en unas condiciones absolutamente precarias, ¿no? Claro. Entonces, eso acaba produciendo una trama. Arcadi creo que acuñó esto, una trama de afectos, de maridajes, de convivencias. Y finalmente, a veces cuando con estudiantes digo, vamos a ver, si yo tuviera que predecir las pautas de comportamiento de una persona, ¿qué me sirve más, la lengua o la clase social? Si yo sé tu clase social, sé dónde comes, dónde llevas tus cosas, qué comes, dónde vives, qué coche tienes, dónde pasas las vacaciones, qué colegio van tus hijos. En cambio, yo con una campesina boliviana que coincida conmigo en la lengua, apenas tengo experiencias compartidas, ¿no? Por lo demás, todo esto de que la lengua proporciona una concepción del mundo, esto es un viejo argumento de Herder, ¿no? Y que está en la raíz del nazismo, que la construcción de la ciudadanía por una supuesta identidad compartida que nos proporciona un modo de mirar la realidad, está desmentido por las ciencias cognitivas. El viejo libro de Pinker, el primero y seguramente acaso el mejor, que es el del instinto del lenguaje, recuerda esto, decir, no, o sea, por supuesto, yo no tengo a lo mejor una palabra que designe el olor del metro a las 5 de la tarde, pero acabo de describírtelo con unas cuantas palabras, ¿no? Por supuesto, hay un libro de Manuel Toscano muy interesante, sí, claro, sobre hombre, de Manolo, claro, desmintiendo justamente el esencialismo sí. lingüístico, ¿no? Sí, sí. Y cómo no corresponde a cada lengua una cosmovisión. Su trabajo es una es construcción, ¿no? Es muy meritorio. En el caso también del catalán, te interesa demostrar que el español se expande como se expande las redes sociales, que es decir, que cuando algo es mayoritario atrae a mayor número de gente y se vuelve dominante, ¿no? Esto es una cosa que no estudian los economistas, es economía de red. Claro. ¿No? A ti que te interesa todo aquello que tenga más usuarios. ¿Por qué? Porque te permite comunicar. A diferencia de lo que sucede con el francés en la Revolución Francesa o en el caso de Italia, en donde en Francia yo creo que era el 9% de los franceses los que hablaban el francés, y entonces es la revolución en nombre de principios igualitarios. Todos han de tener acceso a la ley y nos hemos de entender entre todos, que es un argumento que se va a reproducir luego y donde hay una tradición escrita consolidada, que se va a repetir luego en América Latina. En América Latina, quienes realizan la extensión del español no son
los curas. Son las porque los curas, independencias, claro. imagínate que alguien le tiene que contar el misterio de la Santísima Trinidad y primero le das una lengua, le das un curso de lengua y dice, oiga, es que no entiendo nada. Entonces se aprenden las lenguas francas de por allá, el inca, el maya, los que fueran, el azteca, y luego les cuentan la Santísima Trinidad, que no se alcanza a entender ni en latín. Pero bueno, entonces hecha esa digresión, en cambio, después dice, no, tenemos que construir una nación común, donde entonces vamos a buscar la lengua, que aunque no sea la mayoritaria, es la segunda lengua común en que todos nos entendemos. Claro. Y eso es un instrumento de extensión, de civilización y de igualdad. A diferencia de Francia e Italia, además el español era la mayoritaria, lo estudias en el libro como el reino de Castilla, que era mucho más amplio poblacionalmente que el reino de Aragón, que además estaba dividido en dos lenguas, ¿no? Sí, por ejemplo, la primera edición que esto, Josep María Micó, un estudioso y traductor de Petrarca, ¿no? De Ausiàs March, la primera edición de Ausiàs March se hace en castellano. Lo cuenta, sí, y tarda una década la edición en catalán, ¿no? Claro. Por supuesto, y el centro editorial... Y un tema que quizás es más polémico para el que nos puede estar escuchando o leyendo, que tiene que ver con un mito que es muy difícil de vencer, es la idea de que el franquismo tuvo una especial saña de represión en Cataluña y contra el catalán. Y en el libro intentas numéricamente y a través de muchos ejemplos desmentirlo. ¿Por qué no ahondamos un poquito en eso? Me parece interesante. Pero esto era relativamente previsible. Cataluña y el País Vasco eran zonas ricas, con movimientos obreros relativamente potentes, que cuando en nuestra república, en lo que es un proceso que es común a toda Europa, a veces cuando se describe la tensión social y la agudeza de la violencia, eso estaba pasando, bueno, había pasado en Alemania, había pasado en todos los sitios, porque eran unos movimientos, por eso a veces los paralelos que a veces establecemos entre Frente Popular de entonces y de ahora, no hay por dónde cogerlos. Ahora, afortunadamente, las tensiones sociales no alcanzan, no hay milicias por las calles, ¿no? Entonces, en ese momento, en Barcelona, por supuesto, la burguesía está intimidada. ¿Y quién tenía el Davas? ¿Quién financia a Franco? Marc, Cambó, es decir, los que tenían recursos para hacerlo. Entonces, por supuesto que en ese momento hay una anécdota que creo que la cuento en el libro, y es que a las memorias de Maragall editó entre memorias, unas entrevistas con Lo cuentas, que la primera edición la retiraron de las librerías. No la primera edición, no, estaba ya editado el libro y arrancaron, bueno, la retiraron completamente. Y el proceso no fue un proceso de consideraciones legales y jurídicas, más tipo Corleone, de intimidación. Claro. Y lo llamativo es que a la semana la familia Maragall estaba en un acto de la memoria histórica. Claro. Cuando sabemos que sus apellidos estaban en esos empresarios. Y claro, y aplaudieron la llegada de Franco, porque pacificaba socialmente aquello. Una vez, creo que también lo cuento, porque que Paniker estaba con López Rodó y le dice, es que los catalanes, Paniker, dice, hemos perdido la guerra. Dice, no, yo soy catalán y yo gané la guerra. Hasta donde yo sé, le dice con cierta ironía, nosotros la ganamos, ¿no? Nosotros la ganamos. Es decir, que el franquismo fue una dictadura transversal a todos los españoles, rompió los derechos de todos los españoles y no fue particularmente... La represión en Burgos fue mayor, para decirlo un ejemplo paradigmático, que en Bilbao y que en buena parte del País Vasco y en Cataluña, ¿no? Fue en Andalucía. ¿Por qué? Porque eran pobres y desarmados y habían empezado revueltas obreras, ¿no? Entonces, y luego con el modelo de estabilización económica en el 59 se concentró en las zonas ya ricas, digamos. Y no es tampoco porque quisiera privilegiar a los ricos, sino que era un argumento atendible en algún sentido, que esta especie que si hay riqueza ahí se desparrama y se redistribuye luego, ¿no? Claro. Hay otro tema del relato, digamos, nacionalista, uno es la lengua y otro es la historia. Y aunque tienes muchas prevenciones que te honran intelectualmente, incluso al final del libro explicas tu metodología de acercamiento histórico para evitar sorpresas, haces también algunos reparos al relato histórico nacionalista, ¿no? ¿Por qué no los resumes muy velozmente? Sí, el relato histórico, bueno, siempre alguna vez se ha dicho que los historiadores son los building the nation, ¿no? Los edificadores de los naciones, porque siempre hay una especie de mito original. Y además, cuando tú estás hablando de la identidad fue algo que se perdió y que hay que recuperar, ¿no? Algo casi contradictorio, porque la identidad es lo que uno es. Cualquier cosa que hagas siempre será la identidad. No hay que entretenerse mucho en trabajarla porque estás instalado en ella, ¿no? Pero
particularmente en el caso del nacionalismo catalán, lo digo porque en el País Vasco los historiadores, por circunstancias que están necesitadas de explicar, no han sido tan complacientes con el sistema nacionalista, ¿no? Claro. En Cataluña hay una tradición historiográfica que encabezó Vicens Vives, competente, solvente, que fue durante mucho tiempo la vanguardia de la historiografía en el conjunto de España, ¿no? Fontana fue uno de sus discípulos, Jordi Nadal, que tuvo una posición quizá más cabal en este tipo de cosas, en último Fontana fue muy deprimente, y eso crea un conjunto de investigación, y si tú quieres tener acceso a la academia, pues entonces solamente puedes pasar por ahí. Y no solamente eso, sino que cuando vienes de fuera y ahí aparece... Yo me he dedicado buena parte de mi obra a la filosofía de la ciencia, a argumentos de metodología, de tratar de ese tipo de cosas. Y a veces el historiador se pone diciendo exquisito y dice, hombre, es que tú no eres un historiador profesional. Y argumento, oiga, que la historia no es la mecánica cuántica, que no se requiere un conocimiento especializado, se requiere un trabajo honesto, buscar archivos, y si hoy, que ahora la historia empieza a ser cuantitativa y empieza a trabajar con nuevas técnicas inseparables de los nuevos formatos tecnológicos, ahí estamos todos tan en precario como tú. Entonces no... Te quiero hacer una pregunta que a mí me atormenta, porque muchas veces se intenta combatir el mito, digamos, de Gifel Pilós, por ponerlo, padre fundador de la historiografía mítica catalana, ¿no? De la historiografía, de la historia mítica catalana, con Pelayo. Olvidándose quizá que todas las naciones tienen un componente de invención o de recreación, que casi todas son coetáneas del siglo XIX, es decir, que la creación de las naciones-estados son mucho más recientes de lo que se piensa, y hay el riesgo de compatir, de anteponer una mitología frente a la otra, es que legitimas la que tienes enfrente. Claro, y pueden acabar ganando, ¿no? Sí, no, a mí el pasado no determina nada. En la parte así, que me reconozco más en la idea de izquierdas, hagamos del pasado añico, que dice el verso de la Internacional, que es la idea de la emancipación, de escapar a las determinaciones del origen. Bien, lo sucedido no es un argumento, es sencillamente lo sucedido. Por eso, cuando se empieza a hablar de defendamos nuestras tradiciones, pues depende, pero no por tradiciones, sino porque son susceptibles de contener valores interesantes desde un punto de vista ético-moral, normativo, cribados, por resumir mucho, por el ideario de la Revolución Francesa, por un ideario ilustrado racionalista de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Que eso sea nuestro pasado? Pues perfecto, pero para mí no es un argumento. Y en una de las partes del libro, que seguramente podemos volverlo a la conversación, yo digo que hay cierto núcleo compartido entre la derecha más conservadora española, que yo me niego a llamarle extrema derecha, existiendo alguien que es el núcleo, el cero, bueno, el uno, el infinito absoluto, que es Vox, que es Urriols, y luego todos somos mucho menos, esos pues están continuamente apelando a nuestras tradiciones. Y eso es algo muy parecido a lo que nos están diciendo esta parte del nacionalismo catalán, que se pierde. Bueno, es que literalmente Pujol dice, ya con 70 años, que es que si vienen los de fuera, la esencia de la savia catalana se mezcla y se deteriora. Ahora, en el artículo del Mundo, en lo que sacará el mes que viene, que siempre los trabajo con tiempo, recupero pasajes de Hilder, donde está la misma anatomía argumental, ¿no? Y eso, cuando se habla de nuestras esencias, nuestras tradiciones que vienen en peligro con los que vienen de fuera, es que nuestras tradiciones hace 30 años incluían pegarle a las mujeres y que dos hombres que se besaran por la calle pues fueran objeto de insultos y sí, que la tradición no es algo legítimo en sí mismo y que hay que juzgarlo y hay por que sus tasarla, efectos, ¿no? Y escapar a ello. Somos una especie que ha escapado a constricciones neurobiológicas. Tú y yo, así, estamos mucho más desarmados y gracias a esto pues mejoramos bastante nuestra experiencia del mundo. En mi caso hasta grados dramáticos. El tema en el libro también haces una, digamos, taxonomía de las 3 escuelas políticas más importantes de Occidente y cómo contrastarlas con el nacionalismo, ¿no? La escuela o la teoría política o la filosofía política del socialismo, el conservadurismo y el liberalismo, ¿no? Y luego dices, bueno, de por qué han sido las 3 en distinta escala complacientes con la idea nacionalista, que en el fondo hay que combatirla, ¿no? En el caso del socialismo, el gran reproche es que traiciona la idea de que la cuna, como decías hace un momento,
no debería condicionar tu destino, ¿no? Que el origen no significa el final del camino, ¿no? ¿Es cierto Sí, esto? eso es así. Yo cuando trato, y creo que eso es una de las tesis que he sostenido aquí, o la he descolgado aquí y he sostenido en otros libros, es que la izquierda en parte ha muerto de éxito. Buena parte de las reivindicaciones clásicas, empezando por el sufragio universal, por la eliminación de las sociedades de privilegios, no es más que el ahondamiento de un núcleo axiomático de principios que no se formula explícitamente, pero que está en la Revolución Francesa. Cuando en los estados generales el tercer estado dice, no, aquí nadie puede votar por privilegios estamentales, lo que está diciendo, que es lo que tú acabas de decir, muy resumidamente, ninguna desigualdad sin responsabilidad. Es decir, que si tú, pues yo te doy 5 a mi hijo, 1, y al otro le doy otros 5, y uno se lo patea de juerga, y otro pues se decide a trabajar y a hacer fortuna con él, es responsabilidad suya, y a asumir él las consecuencias de sus responsabilidades. Pero es claro que nacer con un color de la piel o con otro, con un sexo o con otro, y ahí es donde la izquierda radicaliza ese argumento, en una familia u otra, no es algo que está elegido por ti, y sin embargo es determinante a la hora de acceder a posiciones sociales. Y no es mérito, sino simplemente... Y es la condición del nacionalismo que increíblemente la izquierda ha sido complaciente. Ha sido complaciente con eso, ¿no? Entonces, y por cierto, que precisamente la tesitura en donde todos nos vemos emplazados es qué pasa con el factor mayor de desigualdad, que es nacer a un lado u otro de la frontera, ¿no? Hoy nacer en Marruecos y nacer en Barcelona o en España es un factor de desigualdad profundo. Entonces, cuando la izquierda me está diciendo, no, es que yo quiero levantar, o está justificado levantar una frontera entre españoles, oiga, pues, ¿está usted midiendo exactamente lo que me dice? Te lo he sostenido con más desarrollo en algún otro libro anterior, creo que en Secesionismo y Democracia, y oiga, es que el espacio por el territorio político es lo más comunista que de todos, de todos, sin que nadie sea dueño de parte alguna. Claro. Eso quiere decir que Barcelona no es de los barceloneses, nosotros somos ciudadanos circunstanciales que vivimos ahí, y eso incluye, por ejemplo, que esto a veces se olvida, dice, no, es que en esta universidad no puede hablar Otegi porque esto es territorio ciudadano non grato o personaje non grato. No, yo soy un gestor circunstancial de algo que es de todo, y yo tengo un uso de mi coche, de mi casa y de mi propiedad que está marcado por decisiones de todo que me permiten hacer unos usos y no otros. Yo no puedo coger mi coche por el Paseo de Gracia y enfilarlo a 200 por hora con las luces apagadas, ¿no? Y no puedo hacer una tienda de anfetas en mi casa. No, y también recoges en el libro que no hay ningún pacto constitucional, salvo 3 o 4 muy marginales, que no partan de la unidad inquebrantable de la estructura de derecho que cubre esa Constitución. Claro, claro. Es que o sea, una nación política, no la nación historicista romántica que tratan de construir, en donde siempre hay excluido a alguien porque no comparte la genuina identidad de la lengua o lo que sea, es una nación de ciudadanos en donde, para decirlo con Marx, que dice, que al final del manifiesto comunista dice, la condición de la libertad de cada uno es la libertad de todos. Yo, si no eres tú libre, yo no soy libre. Y eso no hemos de olvidarlo, porque lo que pasó en el País Vasco, y en algún sentido pasa todavía, es que si hay una parte de tu país que no es plenamente libre, entonces tú ya no eres libre. Claro. Ahí, antes de pasar a la visión del donde probablemente no estemos de acuerdo, ¿por qué no nos dices las similitudes entre conservadurismo y nacionalismo, que también recoges en el libro? Sí, tú lo has apuntado antes. Es decir, hay una anatomía moral del conservadurismo. Hay versiones muy elaboradas. Mi admirado Álvaro Delgado Gal ha hecho el mejor libro que yo conozco en las lenguas que he leído. Del pensamiento conservador, que es extraordinario, ¿no? Que hay una especie de sabiduría condensada en la tradición y que nos evita una especie de exploración infatigable por parte de un saber acumulado en los herencia usos de los hombres futuros. Trabajamos sobre esa historia y eso, pues en algún caso, se traduce en prácticas efectivas. Entonces, esa es la versión más articulada intelectualmente. En algún trabajo yo lo he valorado y criticado. Pero lo que nos están diciendo es que nuestra identidad, nosotros somos ciudadanos, cuando ahora mismo se dice, se hacen objeciones, es que los de fuera no tienen nuestras costumbres. ¿Quién marca esas costumbres? Porque lo digo, la España de los años 50, expulsaríamos a todos los ciudadanos según los valores compartidos de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿No te gustan los toros? Yo soy antitaurino, lo siento
pero no sean antitaurino. ¿Qué pasa? No podemos corregir, hemos ido corrigiendo pautas morales, los hemos ido cambiando, y eso lo deseable es que una sociedad democrática se gana a la luz de argumentos y razones. Cuando se habla de la batalla de las ideas, estamos hablando de ahí. Hay un montón de comportamientos que son un manchismo que está sedimentado, pero yo no quiero andar prohibiendo un anuncio de televisión, porque el mayor coste es a la libertad, sino que sencillamente hay un chiste de los años 60, de cualquiera de los carreteras, de los cassettes de carretera, hoy no resultaría una ordinariedad, porque hemos ido corrigiendo y embridando. Hay como una ese tipo especie de avance moral. De avance moral, hay ¿no? un genuino concepto de avance moral. En el siglo XIX las decapitaciones llevaban a los niños y eran un espectáculo público, ¿no? popular. Claro. Y ahora hemos ido consiguiendo cierto avance moral. Y eso, y a veces hay periodos de decadencia, el caso de Estados Unidos ahora. En el caso del liberalismo, si me permites la pequeña discrepancia, siento que lo juzgas solo por una de las vertientes, que es la versión más economista, centrada solo en el mercado, digamos Hayek y von Mises, por decirlo de alguna forma, olvidando que buena parte del entramado democrático se construye desde las premisas del liberalismo, que era muy crítico del antiguo régimen. La separación de poderes, los contrapesos, el respeto a la minoría, la alternancia en el poder, son valores de la tradición filosófica del liberalismo. ¿No sientes que la has un poco desdeñado en tu libro? Yo seguramente buena parte de las cosas que yo he trabajado más, en la crítica al liberalismo, desde una tradición de pensamiento que yo creo que está en la raíz de la izquierda, que creo que se dice explícitamente en el libro, que es la idea del republicanismo. O sea, si el republicanismo es quien defiende esa separación de poderes, el liberalismo desconfía de la democracia porque es el temor que esas mayorías, el mejor, desde el compromiso, o sea, vamos a ver, empecemos por una parte. Hayek y von Mises sobre todo eran, a mi parecer, unos grandes, o sea, la crítica al mercado es atendible, pero sobre todo eran unos magníficos filósofos políticos, y en particular a mí von Mises me interesa. Hayek defiende algo parecido a la renta básica, que por cierto, y es un tipo muy articulado intelectualmente, pero ellos sostienen lo siguiente, yo creo que es un pensamiento relativamente consistente. Yo soy dueño de lo mío y me puedo ir con lo mío, con otra gente, para formar una comunidad política voluntaria en donde, siempre que pueda funcionar, que no se colapse por imposibilidades técnicas, y puedo construir una comunidad aparte, ¿no? Eso en parte sucede con tú conocerás por América Latina, pequeñas comunidades, urbanizaciones de ricos. Unas urbanizaciones de ricos, ¿en qué consisten? En Estados Unidos está estudiado, ¿no? Que son microciudades, urbanizaciones en donde un conjunto de individuos empieza a comprar una plaza, entonces va comprando otra y al final pueden tener un tamaño de una comunidad autónoma española, y tú allí no puedes acceder, el que viene de fuera puede acceder a trabajar, pero no tiene plenos derechos de ciudadanía. Está en la misma situación que si tú contratas un pintor en tu casa. El pintor puede llegar a tu casa y le puede decir, no, yo quiero que lo haga aquí. Y durante esas 8 horas está a tus órdenes respecto al contrato que habéis especificado. Allí dentro, en algún sentido, está en un régimen que no es de plena libertad. Él no puede decir, oye, Félix, que hay chan partido, tráeme una cerveza y vamos a verlo juntos, ¿no? Él ahí no decide. Entonces, si tú extiendes ese concepto de propiedad, te sustraes a la comunidad política común, ¿no? Que es lo que pasa con los Amis o este tipo de comunidades, en donde hay verdaderos problemas. Es decir, yo a mis hijos no los voy a llevar a estudiar la evolución, sino que van a estudiar el diseño inteligente, las leyes de todos, porque yo he formado mi comunidad voluntaria, ¿no? Entonces, el concepto de libertad de la tradición liberal, que no es el del concepto republicano, que es el que yo creo que eso quizá merecería un día entero. Es como un concepto negativo. Sí, es un concepto de decir, tiene una mirada de desconfianza, cualquier cosa que sea la ley mina la libertad, solo que hay que aceptar algunas porque no nos queda otro remedio. Y yo lo que digo es que no, la ley, en el concepto de John Adams, es decir, government by law, no by men, no el poder arbitrario, porque a lo mejor tú dices, es que yo soy libre porque mi marido me deja hacer lo que quiero. No, si tú dependes de la voluntad de otro, aunque a ti te dejen, ya no eres libre. En cambio, precisamente la ley asegura que el poderoso, que el rico no pueden ponerse despóticamente. Descubres en esta prevalencia del concepto de libertad en los liberales el resquicio de donde se puede colar el derecho a autodeterminación. Exacto, esa es una parte que yo creo que está razonablemente articulada. Nuestros liberales más honestos en España,
Rayo, por ejemplo, que es una persona que yo intelectualmente lo aprecio por su afán de verdad, aunque tenga profundas discrepancias con él, creo que no sigo sus conclusiones políticas últimas, pero lo han defendido y él compra el producto tomado. En realidad, todo ese liberalismo de Hayek y von Mises entre economistas no se lo toman muy en serio. Hablo de economistas neoclásicos, que son los que señorean hoy por razones atendibles la academia, ¿no? Que son economistas que defienden el mercado pero con otros argumentos. Te propongo volver al dilema español porque se nos va yendo la conversación. Sí, no, disculpa. No, al contrario, me parece muy interesante, pero vayamos a ¿por qué sostienes que la Constitución está mal construida? ¿Por qué piensas que introduce el error y no la solución al hablar de las nacionalidades? ¿Y qué salida puede haber ese embrollo, no? Esa es la parte más desoladora, lo he dicho estos días cuando presenté el libro ayer, que para mí hubo un momento de iluminación porque estando con Cayetana, ella estaba haciendo una charla y siempre la escucho con disfrute, y dice, la Constitución es nuestro punto de encuentro. Yo temí, a estas alturas este ya no es nuestro punto de encuentro, como han demostrado en octubre del 17, ¿no? Entonces la Constitución española se hace asumiendo, y esa es la parte con la que arrancaba nuestra conversación, el relato nacionalista. Hay un problema y hay que darle solución, y eso es el Estado de las autonomías. Y yo creo que precisamente si alteramos ese guión y decimos, no, el problema es el nacionalismo, y como hemos combatido el machismo, hemos combatido el racismo, hemos de hacerle frente, y eso es lo que luego podemos atender. Y eso es lo que el problema. Entonces, si hemos diseñado, porque el argumento es muy sencillo, si el Estado de las Autonomías iba a solucionar el problema, el Estado de las Autonomías lo ha ahondado. Por tanto, lo ha ahondado. Por tanto, el Estado de las Autonomías no sirve. ¿Qué es lo que pasa? Que genera una situación de diversas reglas de incentivos, esa es la parte final del libro, en donde cada vez estamos peor. Porque si tú no puedes venir a trabajar, muchacho de Asturias, ¿no?, acá en Cataluña, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues pongo el asturiano aquí y al menos yo no van a venir los de fuera. Esto lo dijo literalmente en alguna de los últimos procesos electorales en Asturias, la de Podemos. Es que ponemos el bable para que no vengan los de fuera. Claro. Y esto alguien de izquierda. Luego la segunda situación es que los ciudadanos de Cataluña, bueno, los ciudadanos que estamos en Cataluña, vamos, cuando votamos, si hay alguien que nos promete que nosotros vamos a un partido que te dice, pues, privilegios para nosotros y al resto que les den, pues todo el mundo va a intentar votar un mercado local. ¿Cómo vas a ir tú al País Vasco diciendo hay que eliminar el cupo vasco porque en atención al conjunto de ciudadanos? Un problema de la democracia es que solo captura los intereses de los votantes locales. Y si tú además se une a eso, que te conviertes en masa crítica, en un partido decisivo en el conjunto de España, pues... Sí, lo podríamos resumir vulgarmente, en lugar de reino de taifas, reino de chiringuitos, ¿no? Es decir, de un grupo de intereses creados que va creando una... votantes cautivos, que no vienen los de fuera, no compiten. Otro resultado muy inquietante que habría que explotar, también investigado por un economista, es en la formulación así más rotunda, se podría decir cuántos muertos nos ha costado el procés. ¿Por qué? Porque ya no vienen los mejores médicos, claro, ¿no? Porque ya no, si tú pides, pues, qué sé yo, el euskera para un cirujano, pues a lo mejor va a entrar antes un tipo que tiene Parkinson pero sabe euskera claro, que un tipo que es importante decir, para el que no conozca aún la invención del agravio, que haces una muy inteligente explicación de por qué la Constitución del 78 no es la continuidad de las leyes del movimiento, ni muchísimo menos, que hay una ruptura verdadera con el régimen anterior, que el paso de la ley a la ley no implica nada más que una cronología temporal y que es una constitución homologable a cualquier democracia avanzada. Seguramente, ¿no?, muy... pero equivocada en ese punto. Sí, sí. No, la Constitución española, es que ¿qué constitución se hace en un vacío social? La Constitución norteamericana no la votan los negros, no la votan las mujeres y por supuesto nadie que esté vivo ahora, ¿no? Claro. Y además si votaban quien podían ir allí. Todos son hijos de su tiempo histórico. De su tiempo histórico. La Constitución alemana la hacen las potencias ocupantes, ¿no? Claro. Claro, todo se hace en ese tipo de situaciones. Y la española se hace en un momento en donde la izquierda era muy importante. La Constitución española te permite nacionalizar los medios de producción, porque ahora cuando hablamos de que la extrema izquierda, durante mucho tiempo aquí, incluso los partidos de UCD eran manifiestamente socialdemócratas en el sentido de que contemplaban nacionalizaciones, redistribuciones fiscales radicales, porque era lo que había en Europa en ese momento. Y en España la influencia
del PSOE y buena parte del Partido Comunista en ese momento intelectual era asombrosa. Buena parte de los medios... Eran los que sancionaban por sí, atrás los verdadero articulado de claro, la las propuestas las hacían los demás y nosotros decimos esto es bueno o es malo. Claro. Por lo que era la parte injustificada de la superioridad moral, que había otra que era razonable y es que había estado en la lucha antifranquista. Si entiendo bien tu radiografía, que es muy crítica, en realidad estamos un marco constitucional que incrementa el conflicto o no lo resuelve, incluso lo provoca al incorporarlo, ¿no? Y al mismo tiempo un estado de la cuestión que favorece que eso se perpetúe y se agrave porque hay mucha gente beneficiada, ¿no? Y adicionalmente también quizá el triunfo del espíritu del proceso, porque con la amnistía se dieron cuenta que el enfrentamiento directo al Estado iban a perder, pero que podían ir creando estructuras de Estado internas sin necesidad de retarlo y que la conclusión lógica, si eso continúa, será los Estados ya construidos. Sí, ¿no? Es una confederación, que es creo a lo que vamos, ¿no? O sea, vamos a ver, a veces se dice que las cosas están más tranquilas en Cataluña, ¿no? Y ese argumento tiene dos réplicas que creo que no debemos olvidar. La primera es que lo estamos más tranquilos porque cierto día descubrieron una clase política que es adolescente, que estaba como en las asambleas universitarias creyendo que cualquier cosa les iba a salir gratis y descubrieron que había el Estado. Y a pesar de que se aplicó un tibio 155, dijeron, cuidado que ya no lo volvemos a hacer. Claro. Muchos de los personajes que vinieron a ser juzgados aquí por el Supremo, pues le temblaba las rodillas. Aquellos no eran un espartaquista diciendo en el tribunal estoy dispuesto a morir. No, eran tipos diciendo yo era una abuelita y a mí me liaron, ¿no? Claro. Por dar una versión breve, o el patético Lluís Llach, cuando terció allí necesariamente desde el punto de vista de lo que podía tener que alegar, ¿no? Entonces, eso fue así. De pronto ya eso no se va a repetir porque... Y la segunda parte es que si tú conquistas gratis lo que la otra vez te costaba, pues entonces ¿para qué? Las leyes de amnistía se han pactado con los delincuentes. Es como se han redactado por los delincuentes. Sí, se han redactado por los delincuentes. Esto es como si las leyes de violación las redactan los violadores. Claro. Si ya desaparece el delito de violación, no habrá violadores. Claro. Entonces, cuando esa situación se ha dado, pues vamos a ver, todos los actores políticos hay que presumirles la racionalidad. ETA era racional, mataba, pero mataba por un objetivo político. Si te sale gratis, pues entonces ¿para qué? Obviamente no mata. Y el País Vasco... que es un escenario moral de degradación como no habrá en Europa ahora y ni ha habido mucho tiempo. Pero terminemos con algún tinte optimista. ¿Cómo salir del laberinto? Cualquier intervención política tiene que operar sobre tres dimensiones: intereses, razones y intereses, razones y emociones. Las emociones son, por una parte, pues si España gana el Mundial, pues se producen los vínculos patrióticos, como pasó con las primeras banderas de España, que en todo este tiempo empezaron a aparecer allí, o aparecer en Bilbao, es cuando gana la selección, con el gol de Iniesta, ¿no? El segundo, las emociones. Bueno, entre esas emociones incluyó el miedo, ¿eh? Claro. Cuidado, que si haces esto tiene consecuencias. Y uno se lo va pensando y eso acaba racionalizando los comportamientos. Dices, Quedas fuera de Europa, por ejemplo. Claro, quedarse fuera de Europa, las consecuencias... La salida de las empresas. Si tú apareces, tu acceso a posiciones laborales... Pero claro, si te están abaratando el miedo, si les están alimentando a las empresas para que vuelvan, pues siempre o sea, que los empresarios catalanes... que ser nunca, firme en las emociones. En las emociones, en los incentivos. Ahí es donde aparece lo de... la Europa, ¿no? Es decir, cuidado que los intereses empiezan a perjudicarnos, ¿no? Entonces, no asumir la facilidad fiscal de que querer que se vuelvan, todo ese tipo de cosas, y luego el diseño institucional, las reglas de juego. Si tú dices, y entre ellos eso es parte de los intereses, pero decir, no, mire, las razones, la batalla de las ideas, la que modestamente he hecho yo, la que hizo Borrell, la que han hecho Ángel de la Fuente, ¿no? Discutir toda esa parte. Y luego diseñar institucionalmente las cosas, y decir que, no, si usted se va a presentar al Parlamento de España, tiene que presentarse en 5 o 10 comunidades autónomas. Tiene que capturar los intereses de votantes más generales. Pero no puede ser que desde un sitio que no responde ante los votantes de todos puede decidir la vida de todos. Y esa parte es un problema de diseño institucional. En el libro no haces una reflexión sobre cómo pueden ser esas reformas, pero dejas abierta. Sí, apunto esas tres líneas de intervención, es. donde yo no soy constitucionalista ni soy experto en leyes electorales, pero procuro informarme y ahí yo creo que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Muy bien. El libro, por supuesto,
trata muchísimas más cosas y la figura de Félix nos daría para estar discutiendo muchas más horas, pero inevitablemente vamos a ir concluyendo. Y yo, Félix, a los invitados al programa, les hago una última pregunta por fuera de la conversación. Es una pregunta un poco extravagante, pero que entre todos está teniendo sentido. Y es la idea de construir una biblioteca del programa Contrapuntos. Y para ello le pido a cada invitado que recomiende un libro que el que esté escuchando la conversación no pueda pasar por la vida sin haber leído, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Eso es para los que leemos muchas cosas, es trabajoso, pero yo lo diría de un filósofo analítico de inspiración marxista, que fue catedrático en Oxford, que hizo un maravilloso libro que es Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Que es una descripción de las que arranca muy en primera persona de la tensión moral entre defender una sociedad justa con comportamientos que no lo son del todo, ¿Y ¿no? quién es el autor? Gerald Cohen. Ah, perfecto. Es magnífico, es extraordinario. Me lo anoto porque además efectivamente es el no lo ejemplo de conozco. argumentación que a mí me parece más impecable, paso a paso, sin escamotear las dificultades y completando el razonamiento. Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación. Bueno, espero que lo Tomo disfruten. nota yo también y muchas gracias por la visita, Félix. A vosotros, siempre estoy aquí, encantado de venir aquí.